Estamos acá en la. Vamos a repetir un poco en los puntitos. Amar Mishaya Koanim, Nechnasim Nechol Tumatan. A la vuelta. Ah, no, estos dos puntitos. Bueno, Entonces, Amar Mor dijimos en la Mishnah, ¿de cuándo es el Zman de Kriyat Shema de Arvid, Mishaya Koanim, Nechnasim Nechol Tumatan? Y después dijimos hasta tres shitot. tres shitot. Una shita era hasta. Esta. Ah, hay Hatzot. No, hasta Hatzot. Había una antes que era Shlish. Ashmor en Sí, ¿lo llamaban? Mishmar. Sofa. Ashmor Rishona. Sí. Al Sofa Ashmor Rishona. Ese es Rabbi Eliezer. Cambió Nima al Hatzot. Y la cambió amiga llena de muy allá. Muy bien. Entonces dice la memoria ahora. Amar Mor, Mishaya Koanim Nechnasim Nechol Tumatan. Nino. La Bray se dice, no matai Koanim Echema Be'arvid. Mishani Nichnas Rechol Pitoba Mela. Desde que el aní entra a comer el pan con sal, dice Rashi, y Sheani, Sheen Loner la derive Seudató, entonces aparentemente entra antes. Entonces, y antes de Ashmura Rishoná y de todos los. Antes de los que Koanim Nechnasim Nechol Tumatan, que dijimos que era Tzeta Kojaví. Sí. Y después el Shiur dice hasta cuánto, Al Sha'ash Omed Lipater Mitoch Seudató. Y hasta cuándo, dice hasta que termina su seudá, el aní. Que yo entiendo que termina antes. Entonces, O sea, mientras es de día, antes de Tzedakot Javi, aparentemente. sería una partallita. Entonces, es una cuchilla de la Braise. Entonces, Seifa Badai Pliga Matniti. La última parte, seguro que es Joleka la Mishnah. O sea, vamos a decir que en el momento que el Ani entra con su pan es el mismo momento que el Cohen está comiendo No, su... pará, la Seifa ahora. Seifa Por eso- es Al Sha'ash Omed Lipater Mitoch Seudató. Que eso no sería... Entonces, Hatzot, seguro que es Joleka la Mishnah, porque la claro. Mishnah trajo tres shitot, ninguna de esas que tres. ninguna de estas tres shitot corresponde al Sha'ash Omed Lipater Mitoch Seudató, que es mucho antes de Ashmor en Arishoná, que era la primera. Sí. Y sería también un shiur muy corto para hacer Rashi Shema. dice, Seifa Adai Pliga Matniti, de Katani Aja, al Sha'ash Omed Lipater Mitoch Seudá, Beainu, Lo que Rabbi Eliezer, Velo que Rabonon, Velo que Rabban Gambriel. De Darish, y cómo Doresh este Tana, que dice tan temprano, termina el Shiur, porque dice Ube Yochbeja, Tjilat Zman Shkiva. Cuando se empiezan a acostar, ahí es donde es el Shiur de Kriyat Shema. Por eso tan temprano termina, porque tiene que ser Tjilat Zman Shkiva, según este Tana. Umatnititnan al Sofa Shmona Rishona, el primer Shiur. Entonces, por eso Seifa Badai Pliga Matniti. La pregunta es si Reisha Mileima Pliga Matniti. La Reisha, que acá este Tana está diciendo, cuando el Aní entra a comer el pan, Badai disputa la Mishnah, que la Mishnah dijo Tzeta con Javín, o sea, como diciendo que. De vuelta, ¿cómo leíste Darish? ¿Cómo leíste el Rashi de Darish? Darish, ¿y cómo lo leíste? Léelo de vuelta. De Darish, Sí, dale, léelo. Ubeyoch Beja, Sí. Tejilat Zman Shkiva. Este Tana termina muy temprano el Zman, porque Doresh Beyoch Beja es el principio de la Shehivá. Ese es todo el momento para leer Kriyat Shema.
Y por eso termina ahí. Umatnit Intran al Sofa Shmura Rishoná. Y la Mishnah estudió, el primer shiur que termina era Sofa Shmura Rishoná, que no es ninguno de todos estos. No, yo pensé leer Rashi así. De Darish, Beshoch Behat, Tjilatzman, punto. No, Y no, Shehiba, no. Uematnitran, al Sofa Shmuel Rishoná. No, si Rashi está explicando por qué el Tana termina tan temprano. Y justamente, Porque ¿por qué Tejilat Man Shehiba, Shehiba? Punto. ahí Ah, termina. no, Tejilat Man Shehiba, ahí termina. Entonces, por eso, Seifa Badai pliga Matniti. Entonces, Reisha pregunta a la Gemore, Mileima pliga Matniti. La Reisha que este Tana dice que el momento es cuando el Anin Ignaz le holpitó a Mela. Entonces, si discute a la Mishnah que dice que es Zeta Kohabim, o sea que el Aní entra a comer antes de Zeta Kohabim, como dijo Rashi que en Loner. Entonces, la Gemore dice lo Aní be Cohen Hal Shiura. Y Rashi dice Aní be Cohen. Ani kol lelotav. Bekoen tamele hol betrumá, hal shiura zeta kohabim. O sea, el aní también es zeta kohabim. No es que entra antes porque no tiene ner, sino al no tener luz, entiendo que se apresura porque no tiene lo que hacer. O sea, ¿sí? pero igualmente entra de noche. Pero. ¿Por qué entra de noche? Porque dice Porque Kol Elotav. zeta kohabim. Es el mismo shur, es zeta kohabim. O sea que el aní ojele hol. Pat, ¿cuánto es el Z Kohabim? Es el mismo shur que el Cohen. Y si ya es de noche igual no ve la comida, vos querés decir que la niña es lo primero que hace comer es porque igual ya no ve nada y no tiene lo que hacer. Por eso querés decir que lo primero que hace es Es eso. lo que Rashi dice. No explica por qué. Pero Rashi dice que el Aní y Apenas el es de Cohen noche, el Hal Shur, el Z Kohabim. no. El Aní entra a comer en Z Kohabim. Cuando el Aní entra a comer lejol pito a Melach en Z Kohabim. No de día, sino de noche. Sí, ¿por qué agarró una? Y la pregunta que yo hice el Sí. otro día, ¿por qué agarró una Aní y no agarró por cualquier persona? Ulay por el soft. Porque No, porque una persona tiene velas, no, pero si igual está entrando de noche. pero no va a comer, como tiene velas, no va a comer ahora, va a comer más tarde. Pero si y este también quizá come más tarde. No, te está diciendo, Rashid te está diciendo, lo primero que va a hacer un aní cuando es de noche es comer. Si igual no ve. No, no es No. por un tema no, pero yo entendí, vos lo explicaste recién y me acordé que es así. Porque no tiene lo que hacer, no ve, no tiene lo que hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer si no ves y no tenés lo que hacer? Estás acá a oscura. Come. ¿Está bien? ¿Qué va a poner a leer? No se puede poner a leer, no hay luz. ¿Qué se va a poner a hacer? No ve. ¿Qué puede hacer? Comer, lo único que puede hacer. ¿Está bien? Entonces, por eso es lo primero que va a hacer apenas es de noche el aní. Va a comer su pancito con sal, ¿qué va a hacer? ¿Está bien? Entonces, Ani y el Cohen Hal Shiurau, entonces los dos son Zeta Kohabim. Y los dos entran. Y según el Tana de la Braise, según el Tana de la Mishnah, el Shiur del Gilat Shema es el mismo, es en Zeta Kohabim. Sí. Nada más discuten ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Según el Tana dura hasta que termina el Ejolpito, Sí, que es muy poco. que es muy poco porque Doresh Zmat Gilat Shiva, como dijo Rashi. Y según el Tana de la Mishnah, tenemos 3 shitot. Urminu pregunta sobre esto de otra Braise, que dice. 4 shitot. Tenemos 3 cuando empieza y 4 cuando termina. No, pero cuando termina tenemos 3 shitot. Estoy hablando cuando termina. Y por eso cuando termina, uno te va a decir. Cuando termina son 3 shitot. No, en la Mishnah. Ah, en la Mishnah. Sí. Urminu pregunta de la Braise que dice: Me matai matjilim bikrot kriat shema be'arvit משעה שבני אדם נכנסים לאכול איתם בהרבה שבתות. בגלל רבי מאיר.
Según Rabbi Meir dice, según Rabbi Meir sostiene que el shiur que empieza de leer Kriyat Shema de todos los días es del Sha'á que venía Adam Minasin el Kol Pitón Barbe Shabbatot. Y bueno, que sería el... Es del momento que se empieza a comer Seudat Shabbat el viernes. O sea, Sí. el shiur de todos los días es cuando se empieza a comer el viernes. Sí, ¿Y por qué el viernes? ¿Qué diferencia de viernes a todos los días? Rashi dice: porque lo primero que van a hacer las personas cuando llegan a su casa. Be'arbe Shabbatot, me maharim le seudat shakol mujar. Claro, como el aní. ¿Qué va a ser lo Sí, primero? no, pero no porque no tiene que hacer, no porque ya está todo preparado. Y bueno, no hay que cocinar. A Kol Mujar. Bueno, con el mujer, ¿y qué se va a poner a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Te vas a poner a estudiar apenas entró Shabbat? No, pero O sea, Rashi dice porque a Kol Mujar, porque no hay que hacer, no hay que preparar, no hay que hacer nada. A Kol Mujar. Entonces, No, Marín enseguida empiezan a comer. Al ser que enseguida empiezan a comer, entonces ese es el shiur de Kriyat Shema de todos los días. Que entiendo que es antes de Tzeta Kohabim. Y esa es la pregunta. ok. Bejamim Omrim, Mishah She'akohanim Zakaim Le'echol Betrumatan. Siman le davar Tzeta Kohabim. ¿Cuándo es que el Kohanim Zakaim Le'echol Betrumatan? Tzeta Kohabim. Vea, porque es cuando termina el día. Vea Falpishen Rayal le davar. O sea, no discute, dice lo mismo de otra Eso es manera. Jajomim, Rabbi Meir, vamos a ver. Está bien, pero Jajamín es lo mismo, la misma cita, cambia las palabras a Caim o Jlim. O sea, el mismo Shiur. Acá puede agregar la palabra Sakaim, cosa que en la millón no Sí, tenía. pero no preguntó por eso, no está preguntando por eso. Vamos a ver, bueno. Dejame, hombre. No, obvio que va a ser la Tanaka a Rami Meir. Entonces veamos al Villan Rayal de Dabar, Zeher de Dabar, Shenemar. Rashi dice: Afal Villan Rayal de Dabar, Shayom Kala Betzeta Kohabim, Zeher de Dabar Ika. Que el día termina en Tzeta Kohabim, hay un Zeher de Dabar. En Nehemiah, que dice: Shenemar, Banach Nosim Bemelachá, Bejesim Mahzikim Beramahim, Maalot Ashachar Tzeta Kohabim. Desde que empieza el día hasta la noche, o sea, desde la mañana hasta la noche, como lo dicen. Entonces, Banach Nosim Bemelachá, Bejesim Mahzikim Beramahim, Me alota Shahar, que sería día. Maalot Ashachar Tzeta Kohabim. ¿Cuándo hacemos todo el trabajo? Beomer, Vaya Lanu, Alayla Mishmar, Vayom Melachá. Claro, lo que la llamó misma Malota raya. Shahar lo la llamó misma- Yom, y lo que llamó Zeta Kohabim lo llamó Laila. Vaya Lanu, Laila Mishmar, Vayom Melachá. No es la misma, es parte de, porque está escrito ahí. A lo que llamó trabajo de Ahí día. va a preguntar que es la misma. May Beomer, ¿para qué necesito el Beomer? Sí. Vejite ima meki arba shamsha lailau veinu me de meshach sheu mekadme. O sea, porque si vas a querer pensar en el primer pasú, meki arba shamsha lailau, porque yo puedo decir el primer pasú que dijo: no siempre las aves que encima malota bien. Sí. No hay raya. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué termina en ser bien? Porque yo hubiera pensado que me arba ya Lailau, cuando Areu Shemesh, que es antes de Zeta Kohabim, ya es Laila. Sí. Veino de Mehash me calme. Ellos son los que se atrasan y se levantan antes. O sea, terminan más tarde y empiezan más temprano. Como una, sí.
Como una Porque Osim Melajá, exageración. Vejetzim, Hajim, Barajim, Alota Yahar, Zegabim, como que ellos hacen de Como más. una exageración, Empiezan claro. antes en Alota Yahar y terminan terminan después en después. Zeta Kohabim. Entonces por eso Tayemá, por eso tiene que traer el pasú, Bahía Lanu, Alaila Mishmar, Bayom Melajá. Y si hubiera dicho a la Mishmar y yo me la sin decirle el primer pasuk, no hubiéramos sabido cuándo es Zeta, lo que es Zeta. Pues no dice Zeta Kohabim. Claro, no hubiera sabido lo que es Zeta Kohabim. A ver, vamos a ver Rashi. Entonces vemos que sí se necesitaba, vemos que no lo hubiera hecho por deducción. No, ahora la Gemara lo dijo. Sin la Gemara no. Rashi dice de Mejashke Beosim Melajá Belaila Mishkiata Hamá Atzeta Kohabim Umekadme Umashmin Kodem Ayom Deim Ayom Lo Ave Adnetza Hamá Bemekadmi Mealota Yahar Dave Kemo Mealej Hei Milim, como dijo Toso. Entonces por eso Tayemá Beadeno Laila Mishmar de Midekaamar. ¿Cuál es la realidad? De Midekaamar Bayom Melajá Alma hay de Abar Mealota Yahar Atzeta Kohabim y Emamau. ¿Y por qué es Zeher de Abar? ¿Por qué es Zeher de Abar? Ika. De Kol Et Melajá Korea Katubio. ¿Y por qué eso Seher? ¿Es Reaya? El pasuk es Reaya. Porque a eso lo llamó Seher, la Gemara. Tosos dice Afal Pishan Rayale de Abar. Rayale Gemurá, de Alomay de Ata Minyan de Achimá. No, pero está bien, pero yo quiero saber qué es noche y qué es día. No importa, pero el Pasuk no habla de Kriyat Shema, habla de Melajá. Perfecto. De día para Melajá, no para Kriyat Shema. Para Kriyat Shema quizá no. No, pero hay muchas veces que el pasuk habla de otra cosa y nosotros lo único que nos importa es, es esa cosita chiquitita que es así como ahí fue día, acá es día, y así como fue en tal lugar, y acá está acá, y eso lo llamamos Raya Gemurá, y no hacemos este tipo de preguntas. ¿No? O sea, está bien como Tirutz, pero no me termina de llenar porque te puedo encontrar excepciones también si me pongo a buscar. Quizás. Ahí entonces me irá Haf. Mira, ya. ¿Lo tenés vos eso? Sí. Ahí la Gemara también habla de cosas que se hacen en Ubayón, creo. O Ubalaila, cosas que se pueden hacer Dauka de día o Dauka de noche. Bueno, vamos a seguir ahora. Y todavía no estamos cuál es la pregunta todavía. Recién ahora la Gemara va a decir cuál es la pregunta de esta baraita a lo que dijimos antes. Okay. Casal que daite, porque hasta ahora no es pregunta porque puede ser que la Mishnah es Rabón. O sea, de Ray Meir no hay Ray. No es pregunta. Vamos a ver, déjalo hablar. Entonces, Casal que daite de Ani Ubne Adam Had Shura. O sea, para preguntarle de Gemara tiene que hacer una suposición. Para que sea pregunta, la Gemara tiene que hacer una suposición. ¿Qué suposición?
que el Ani que entra, Nihnas Lejol Pitó Amela. Y Bene Adam, que entran acá, que En dijo Arbe Shabbatot. Arbe Shabbatot. Mishaye Bene Adam Nihnasim Lejol Pitam Barbe Shabbatot, según Rabbi Meir, que era el momento que empieza, según Rabbi Meir. Sí. Entonces, la Gemara entiende Had que es lo Shiura. mismo. Que podemos llegar supone, a... Claro, la podemos... Gemara supone ahora que el Ani o Bene Adam es Had Shiura, es el mismo Shiura. Entonces ahí no hay discusión. Entonces, veía Marta, la pregunta es, según esta suposición, Ani be Cohen Had Shiura, y si vos vas a decir como dijiste arriba, para que no sea calle el Tana de arriba con la Mishnah nuestra, Que todo es el mismo que el Shiura. Cohen, Sí. que había dicho que era Zeta Kohabim, con el Ani, es también Zeta Kohabim. Y este Arbe Entonces- Shabbatot también es Tzeta Kohabim, los tres es el Entonces, mismo. Jajamim, hay un Rabbi Meir. Entonces, quiere decir que Rabbi Meir es Zeta Kohabim y Jajamim también es Zeta Kohabim. Entonces, ¿qué? Bemajolkin. Con el otro. Los otros Jajamim, Jajamim y Jajamim. No, pero acá tenés Rabbi Meir y Jajomim en la misma Y braise. no, pero quizás son Jajamim y Jajamim, son otros Jajamim. No, en la misma braise dice Dibre Rabbi Meir, Jajomim, Ombrim, Ok, no tengo discusión, entonces no tengo discusión. Entonces si vemos con todo Hachiura, entonces no hay Shiura. Entonces, el Ashmamina, Ani Shura Lehud, Sí. Beko en Shura Lehud. Y Arbe Shabbatot Shiura Lehud. No, Ani y Arbe Shabbatot es un shiur Ah, y el Cohen es es otro otro. shiur. O sea, El esos dos Cohen sí es son. Zeta Kohabim Y los y otros. Ani y los otros Ani y Bnei Adam Sí, son son otro otro shiur shiur. que es antes de Zeta Kohabim. Por eso es la pregunta. Dale. Rashi dice: Casal Kedaike, Sí. Rob Bnei Adam, Sí. Ainu Aniim. Hmm. כלומר, בני אדם בהרבה שבתות, בעניים בימות החול, חל שיעורם. ¿Y por qué Rashi empezó Rubén a Adamani? Tiene una guirza así, que es el mismo shiur que el aní, no tenemos esa guirza nosotros, pero Rashi tiene la guirza Robne Adam y no aní, como Robne Adam es el mismo shiur que el aní. Entonces contesta la Gemara, lo. Anibe Cohen Hal Shiura. El primer Ani y el Cohen es Hal Shiura, que es Zeta Kohabim, que es cuando el primer Tana, y por eso está bien lo que contamos al principio. De Ani Ubne Adam, Lav Hal Shiura. Y este Tana Y discutiría. Ani y Ubne Adam, entonces ahora por eso Rabbi Meir y Jajomim Holkin. Porque Rabbi Meir dice otro Shiur, que es Bene Adam, que aparentemente es antes, que Bene Adam Olhim. Lejol Besudatán Berbe Shatot es antes de Zeta Kohabim. Joleka Rabbi Meir que dijo Zeta Kohabim. Raimei con Raimei. Rabbi Meir con Jajomim. Sí. Que Jajomim dice Modal. Zeta Kohabim y Rabbi Meir dice un poco antes, cuando la gente entra a comer Sí, en Shabbat. sí. Y Jajomim dijo también el Ani. Que también el Shiur es el Ani cuando come su truma. Su pan con... Zeta Kohabim Jajomim dijo. No, el otro, la primera parte de esta braita. Cuando no hablo de... Ese es Rabbi Meir. Y bueno, te Raimei. Con Raimei, con él. Por eso, Jamín jolé con Rabbi Meir. Eso dijo. Yo te digo que Raimei con Raimei, con él. No, Rabbi Meir con Jajomim. ¿Cómo Rabbi Meir con Rabbi Meir? Raimei primero te dijo, ¿sabes cuál es el tiempo de Kriyat Shema? Cuando el Ani entra No, todos los días a su no, casa. Eso no dijo Rabbi Meir. ¿Dónde ¿Quién lo dijo dijo? Rabbi Meir? Nadie lo dijo, otro Tana. Bueno, te con el eso no lo dice ayer nadie. Rabbi Meir lo único que dice es Beyaye Bnei Adam Nihnasim Lejol Pitam Barbe Shabbatot. Y ese Rabbi Meir joleka Sí, con Jajomim. Y ese Rabbi Meir joleka la Mishnah también. Y sí.
Sí, nuestra millón de Jacobin. Ahora, pregúntale a More. ¿Beanibe Cohen Hal Shiurau? Sigue preguntando. ¿Acaso el Ani y el Cohen Hal Shiurau? Porque contestamos que eso sí lo dijimos que son iguales, que los dos son Z Javi. Sí. Urminu. Y ahora pregunta de otra Braise que dice: Me matai matkilim bikroche ma bearbin. Mishá shekidesh hayom bearbe shabatot. Libre Rabbi Eliezer. A ver qué es este shiur. Dice Rashi: Mishá shekidesh hayom bearbe shabatot. Ainu ben Hashemayot. Safek Yom, Safek Laila. ¿De qué van de Safeku? Al ser si es que es Safek este momento en medio de Shemayot, Kidesh Yom mi Safek. Como que se hace Kiddush de Shabbat, mi Safek, para que sea Shabbat antes, para entrar a Shabbat antes. Como si fuera aquel Shabbat. Sí. O sea, este Ben Shemayot Se te permite leer el Shema. O sea, es el tiempo del Shema. este Ben Shemayot que Atame Kadesh et Shabbat en el Safek, Yom, Safek Laila, y vos lo haces Yom, K2. Kadosh, como si fuera que ya es Laila, como si fuera que ya es Laila, aunque sea que es Safek, como si fuera que ya es Laila, y ya Kidesh Shabbat, Ahí es el tiempo. ahí es el tiempo de Kriyat Shema de todos los días. Que es Ben Shemayot, que es mucho antes de Tzedakah Javi. Libre Rabbi Eliezer. Ventana 9. Sí. Rabbi Yoshua Omer, El otro del oso. Yo también era Rabbi Eliezer. sí, pero pero es no otro. hablo de la tequila. Rabbi Yoshua Omer, Mishasha Koanim, Metuarim Lejol Betrumatán. Bueno, esto igual que la Mishnah. O quizás un poco después, porque acá ya hicieron la tara. No es en el momento que ya pueden hacer la tara. No, es sino- lo mismo, Tzedakah Javi. No, no. Rabbi Meir Omer, Otro shiur que antes. Mishasha Koanim, Toblim Lejol Betrumatán. Es que Este sí es otro. Rashi dice: Mishasha Koanim Toblim, la tequila se hace de día. Ainu Kodem Ben Shemayot. Porque se hace de día, te iba a decir. La tequila se hace de día. כדי שיהיה להם קודם בין השמשות ערב שמש. Porque necesita ערב שמש Para hacer tabor. para Ya. hacer Taor necesita Berim Shimsho. El Pasuk dice Berim Shimsho, entonces quiere decir que necesita hacer la Tevilá antes del Erev Shemesh, en Ben Hashemayot, Kodem Ben Hashemayot. Veaja Amrin al Mamem Madriki, Zman Atvilá, Kodem Ben Hashemayot, Meat. Sí, porque te iba a decir, ¿para qué espero justo el último día? Que si tiene todo el día para hacerlo, porque no lo hace al lado de la tarde de la tequila. Y la demora detrás. Bueno, hay que ver. Sí, pero sí, un poquito. Entonces, Raimero, Mer, Mishasha, Juanim, Toblim, Lejol, Betumatán, entonces es Un poquito antes de todavía Ben que- Hashemayot. Antes todavía que Ben Hashemayot. Amarlo, la viuda. Vealo Koanim, ni veo Dios en Toblim. Y sí. Los Koanim, ¿cómo querés decir que se dice En Ben Hashemayot. se hace Kriyat Shema en Beyashe Toblim?
si los Kohanim de día se hacen tevilá. Dice Rashi, Vealó Kohanim, mi veo Dios me toblin, Rabiuda le tamé, de Amar Bamé Adriquín, Ben Hashemayot, que deme alej, Hatzimid, Kodem Zeta Kohabim, Karui Ben Hashemayot. Claro, él dice que Ben Hashemayot es mucho más tiempo, según Rabiuda. Rabiuda sostiene que Ben Hashemayot es que deme alej, Hatzimid, Kodem Zeta Kohabim. Entonces, vea Besafek. Y con todo eso es Afek. Ilkach, Tevilá de Makmeaji, si se hace Tevilá antes de este Shiur de Ben Hashemayot, vivió Diomu, Belazman Shhibau, Belekamar Mefaresh, Maya de Rarraimei. Más adelante va a explicar qué le contesta. Muy bien, otro shiur más, Rav Hanina Omar. Mishá Sheani Nichnas Lejol Pitoba Mela, que es como el Tana primero que trajimos. Rabajai, Beambrela, Rabaja Omar, Mishá Sherob Neadam Nichnasim Lase. Este es un shur nuevo. Mishá Sherob Neadam Nichnasim Lase. En el momento que el Rob Neadam entran a sentarse. A ver, dice Rashi. Nichnasim Lase. Sí. Entran para sentarse a comer. Sí. Y de hambre. Un día de semana. Biemotajol. Hay quien explica este Tana que se sientan el día de semana, que es más tarde. De hambre, Bellabatot. Es el que más tarde. Le hace es. ¿Qué le hace entonces? Es verdad. Pero no es más tarde que este Taucabim. Es el más tarde que todos. Parece que sí. ¿Qué quiere decir eso? A ver la cita, los websites que tengo. ¿Qué tengo esta? ¿Dónde hacer? Que si es Shabbat, no es tarde. No es más tarde. Dijimos que era más temprano. Acá el Chitame Kuwetzel dice, Sí. Pirush, Zea Shiur Meujar Lekulan, Sí. Klomar, Mishá Sherob Neadam Nichnasim Minashuk, Shesipru Zeim Ze. Sí, o sea, 10 semanas lo mete. ¿Qué es Shesipru Zeim Ze? Estuvieron hablando, contándose las cosas del día. Se ¿Cómo? cuentan los chismes. Claro, están en el Shuk, ¿qué se van a hablar?
Che, ¿cuánto vendiste vos? Yo vendí esto y vos esto. Y van Cuando chismes. terminan del yuk, Claro. terminan su trabajo. Entonces esto es después del Zeta Kohabim. Sí, hoy vendí esto, lo de Barim Bayuk. Y si es en Shabbat, es como el Tana de Rabbi Meir. ¿Qué? Si es como dice Rashi, en Sí. Shabbat es como el Tana de Rabbi Meir, es más temprano, no es más tarde. Y bueno, entonces, ¿cómo lo solucionás? No, más tarde, como dice él, si es en Hall. Por eso. Si es ¿Y en cómo, Shabbat, no. y cómo pero el Rashi te está diciendo que sea tanto más tarde, tanto más sea tanto en Shabbat y tanto en Hol, siempre es más tarde. Ya solucionaste el de Hol que sea más tarde. Ahora, ¿cómo solucionas el de Shabbat que sea más tarde? Tiene que entrar para las dos shitot, te está diciendo Rashi. O quizás por eso te puso el fulano entre paréntesis para decirte que solo le fui una sola shita. A ver si se acá. Es Meujar, pero no más que todos. Así dice el Bueno, Marshall. eso lo Por vi. eso el Kukulam lo borra, así dice el Marshall. Bueno, eso es lo que yo te quise decir, es más un poquito más tarde que todo. Es tarde, pero no más tarde que todo, porque el Badai que no es más tarde que el Zeta Kohabim. Porque si no, el Marshall tiene esta cuchilla en Shabbat, por ejemplo. Es más tarde, no más que todo. Miré Yetautu, Yareb, Katú, Ajarka, Ay Miray Meujar, Bekulam, de Anio Cohen, Bejenide, me diré todos, Katú, Dinken, Raimei, Ainu Rabajá, el Piru Yarashi, de Ainu Berev Shabbos, Dinken, Al Korjas, Koanim, Nasim, Mejor Betumatán, Al Korjas, Yotar Meujar, mi Rabajá. Está bien. No importa, la cuestión es que es otro Shur. Yorón Adam, Nihrasim le hace. La pregunta ahora, volvemos a la memoria. Sí, iba Marta. Veía Marta, Anibe Cohen Had Shiurau, y acá sí es la Bushia. Si vas a decir como antes, que Anibe Cohen Had Shiura, Rab Hanina, Ainu Rab Yoshua. Rab Hanina que dijo acá, Miyashani Nihnas Lehol Pito Amela. Es Rab Yoshua que dijo Miyasha Koanim Metuarim Lehol Bitrumatán, que es Teta Kohabim. ¿Sí? Sí. Era la Shumamina, Shiura de Ani Lehud, Beshiura de Cohen Lehud, Shmamina. Son dos Shurim distintos. Sí, todos tienen su shur. Y después de la Mascone. Ah, bueno, todavía no me deja hablar. Porque yo quería decir que después de la Mascone esta, que Ani no es como dijimos arriba, porque rompió todo lo que dijo arriba, que Ani ve Cohen Had Shiura. Sí. Entonces quiere decir que Ani, la braise esta de arriba, que dijo que Ani Ogel, Badai Jolek, la reya también a la Mishnah. Sí. No solamente la Seifa, la reya también. Porque el Ani También es antes. es antes, sí. ¿Por qué? Porque Ani Ogel es Hol, porque tienen el Loner
y entra cuando es de día. Ahora sí se entiende más, como dijo Rashi, porque es Loner. Porque no va a haber. Pero todavía no puedo hablar esto porque la Gemara va a preguntar cuál es más tarde. Así que vamos a ver. Vamos a ver si la Gemara me permite decirlo. O sea, porque dijo Hashura, pero no dijo cuál es más tarde. Pero la Gemara va a hablar ahora. Vamos a terminar. Entonces, Ahí mi nadie me busca. Jaime Meujar. ¿Cuál es el más tarde? ¿Cuál es más tarde? ¿El de el Zeta Kohabim o el de Ani? Y ahora Nistabra de Ani Meujar. Mira, la Gemara me dice al revés que yo. Sí, porque ahora vamos a ver. Nistabra de Ani Meujar. ¿Por qué? Deía Marta de Ani Mugda. Sí. Que Ani es antes. Rab Hanina. Ainu Rab Eliezer. ¿Y cuál sería el problema? ¿Para quién era Rab Eliezer primero? Rab Eliezer dijo... Misha Shekideh Yom Be'Arbe Shabbatot Dibre Rab Eliezer. Que dijimos que es Ben Hashemayot. Sí. Entonces, vi a Mar, entonces, hay mena Meujar, Mistabra de Ani Meujar. De a Marta de Ani Mugda, Rab Hanina, hay no Rab Eliezer. Va a ser como Rab Eliezer que dijo que es Kideh Yom, o sea, Sí. porque entiende que no hay otro Shiur. La Gemara entiende que Rab Hanina dijo Ben Hashemayot, o sea, no puede haber otro Shiur antes que Ben Hashemayot. Es lo primero. Entonces, si a la fuerza si discute, si trae un shiur, si va a ser mugdam a ¿cómo se llama? A Tzeta Kohabim, Sí. no puede ser antes que Ben Hashemayot. Es lo más mukdam esto. Es lo más mugdam. Entonces a la fuerza tiene que ser después, tiene que ser más tarde. Sí. Porque si no, no va a haber más claro que tornabilidad. Entonces, el alá shmamina, de Ani Meujar shmamina. Y ahí termina. Y no puedo decir que la niña empieza antes todavía que cuando Y él dice que no. Porque vivió Dios. No se puede. Él también Es empieza como le a vivir. pregunta al Rabbi Uda. O no sé quién era que le pregunta a Rabbi Dice- Meir. Sí, Rabbi Uda. Rashi dice, va en menos de Meujar, de Ani o de Cohen. A ver, Tosfot. ¿Veis al que da el de Ani Kadim, Rab Hanina, hay no Rabbi Eliezer? Velomatzi le Meimar, de Ani Kadim le Kidusha Yom. O Kidusha Yom Kadim le Shura de Ani. Claro. O sea, que haya un intermedio. O que el Ani sea antes que el Kidusha Yom, o que el Kidusha Yom es antes que el Ani. Y ahí lo acomodo. O antes del que no sean igual. O sea, ¿por qué el Ani tiene que ser igual Claro. que el Kidusha Yom? O sea, que sea o un poco antes de Kidusha Yom o un poco después de Kidusha Yom, pero que sea un Shur nuevo. Sí, Y que pero no sea dijimos lo que mismo. no. Y sí, ¿por qué no Pero puedo decir eso? ¿Por qué? Pero Matzi le Meimar de Ani, Kadim le Kidusha Yom, o Kidusha Yom, Kadim le Shura de Ani. De los Mistabra, le Jale Kolkaf, Beshurez Man Shehiba. De Kol Zmanim, Alalu Idbe. O sea, lo Mistabra decir que hay tantos tiempos de Zman Shehiba. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con el de Ani o con el de Kidusha Yom? No, Hashura. Y Si pero sí, fuera sí, antes de sí. Tzedak Habib, es Hashura. Y pero Si yo- si- son, si- son la que me contestó con eso. No, por eso, entonces es después de Tzedak Habib. Después de ver a su mayor. Después de Tzedak Habib. Después del Cohen. Meujar que el Cohen. El Cohen es Tzedak Habib.
¿Y por qué decidí poner a esta y no a la otra? Porque es la única que podía poner antes de mi Beodión. ¿Cómo? ¿Y por qué decidí poner a esta y no a la del Aní para marcar este horario? ¿Por qué marqué este horario no con el Aní si lo marqué con el Cohen con su Tevilá? No con No, su Tevilá, no. con el Kiddush Hayom. Con Ben Mayot. Al final me terminé poniendo, aunque Ben Mayot es antes, No, terminó diciendo que Kiddush Yom es es un antes, shiur, sí. que tenés el shiur del Zeta Javim y después, más tarde, está el shiur del Aní. Y, Después del Zeta y por Javim. qué no, porque no me saber poner tanto Shurim antes. Sí. Porque no puedo marcarte 7:42 es esto, 7:44 es esto, 7:45. Para todo encima decirte cosas que son antes de. Muy bien. Hasta acá la memoria. Nos habían quedado otros últimos atrasados, ¿verdad? ¿No? ¿Ninguno? No. Yo creo que sí. ¿Listo? No, no.